Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, versículos 18 a 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. En primer lugar, los felicito que a pesar de este tiempo, esta agüita y todo, vienen a juntar al sacrificio de nuestro Señor, su sacrificio. Dios les premie. En el primer mensaje del libro del Génesis, hay un detalle que todos conocemos, lo que la visión de Jacob huyendo de su hermano Esaú, que lo buscaba para matarlo, que vio en sueños una escalera que desde la tierra al cielo y que por ahí pasaban los ángeles. Cantidad de interpretaciones se da a esa escalera. Unos dicen que es la Virgen, por medio de la cual vamos al cielo. Otros que es el rosario. Otros que es la Santa Misa. Otros que es la confesión. Otros que es el bautismo, es decir, cantidad de cosas que realmente son regalos de la misericordia divina para salvarnos. Podemos interpretar cualquiera de esas cosas y de todas maneras dar gracias y pensar más bien que todo eso es la escalera para subir al cielo. Otros que dicen que la cruz es la llave para abrir el cielo. Cosas muy buenas que se nos enseñan para explicar tantas cosas de la Biblia que humanamente no podemos comprender. Para eso necesitamos mucha fe que nos la enseña el Evangelio. En el Evangelio
admirable esa fe de aquel señor a quien se le había muerto una hija. Admirable la fe de él. Con que tú pongas la mano en la cabeza de ella volverá a vivir. Es mucha fe. Y se mereció la primera resurrección de que se habla. En el Evangelio se habla de 3, pero hubo más. Y después ha habido santos que han hecho resurrecciones. San Nicolás de Tolentino, patrono de Sasaima, me acuerdo. En la vida de él se dice que hizo 100 resurrecciones. El patrono especial de Irlanda, el misionero que empezó la religión en Irlanda, esa isla, de donde viene la Legión de María. Él hizo 40 resurrecciones. Y así, muchos otros. El año pasado, o comenzó este año, se habló de una resurrección por allá en Asia y en México, otra resurrección. Bueno, las resurrecciones. Pero no olviden que la resurrección principal es la resurrección espiritual. Por eso el pecado grave se llama Mortal. pecado mortal, porque es la muerte espiritual del alma. Está muerta esa alma para Dios, está muerta para Dios. Y ya sabemos que basta un solo pecado mortal para merecernos el infierno. Por eso los millones y millones de ángeles que son hoy demonios están allá por un solo pecado grave, desobediencia, una desobediencia. Sabemos más bien que fueron echados del paraíso Adán y Eva y nos fregaron a todos con un solo pecado. Basta un solo pecado, pues ya no soy de Dios sino del diablo. Bueno, este señor nos da un ejemplo de mucha fe. Con que pongan las manos, mi hija vivirá. El sacerdote resucita muchas, hace muchas resurrecciones. Cuando perdonen la confesión un pecado mortal, le está resucitando, le está dando la vida nueva otra vez. Y esa resurrección es mucho más importante que la resurrección física. Es otro ejemplo de una fe tan linda, que es de las que más, personalmente en todo caso, que más me ponen a admirar la fe de aquella señora enfermita ya hacía 12 años. Y dice que había gastado, debió ser rica, había gastado toda su hacienda con médicos en distintas partes. Y el mismo Evangelio dice que, sin embargo, cada día estaba peor, a pesar de tantos médicos. De pronto alguno interpreta que le daba pena decir al Señor de que estaba enfermita y por eso no le dijo nada. Pero tuvo esa fe tan linda, tan linda, un ejemplo, otro grandísimo ejemplo para nosotros. Con que yo toque su manto, yo me sano. Estaban de viaje con otro poco de gente, nuestro Señor. Estaban de viaje. Imaginen a aquella señora toda enclenque, toda débil, abriéndose campo entre la gente. Le debieron dar codazos y soltarla. De pronto la regañaron, pero ella abrigó a hacerse campo, estiró su manita hecha una nada para tocar el manto del Señor y se curó. Estos que cada nada nos anda el Señor recordando la importancia de la fe, para que la pidamos más y más y más y más, y breguemos a merecerla con nuestra oración.
Qué fe tan linda esta señora. Es de los ejemplos más elocuentes en la Biblia. De ahí es algo que más adelante nos cuenta el Evangelio, que muchos se curaban con solo tocar el manto del Señor. Y le aprendieron a ese Señor. Y mucho más todavía, en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que muchos se curaban con solo colocarse por donde pasaba Pedro. Con la sombra de Pedro se curaban. Está en los Hechos de los Apóstoles. Miren qué fe de esa gente. Por eso hay que leer más la palabra de Dios con calmita, pidiendo siempre la ayuda del Espíritu Santo. Tener más en cuenta la Biblia, la palabra de Dios, la gran carta de nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros. La Biblia, la gran carta de nuestro Padre Dios. Bueno, hermanos, aprendamos a estos ejemplos, algo que es elemental en nuestra vida cristiana y que el Señor repitió muchas veces. Hágase de acuerdo con su fe. Hágase de acuerdo con su fe. Por eso, por ejemplo, cuando hay liberaciones de personas, depende de la fe que acepte la intervención del sacerdote o de un buen cristiano, o de un buen cristiano. La fe es la que el Señor quiere premiar. Y el Señor, como nos lo recalca cuando dice, si su fe era como un granito de mostaza, que allá en ese tiempo, en que el Señor debía ser la semilla más chiquita. Si estuviera hablando en estos tiempos, diría si tuvieras como un granito de mostaza, de quinoa, que es chiquitica. Podrías trasladar montes, etc. Y por eso la enseñanza fundamental de hoy, para siempre, con los apóstoles insistamos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Y aprendámosle al mártir que celebra hoy la iglesia. Se llamaba Agustín Shao, de China. Nos enseña que la curiosidad, no siempre la curiosidad es mala. En él fue la curiosidad de por qué ustedes son cristianos, en qué creen ustedes. Les preguntó y le gustó al hombre que era pagano, Agustín Shao, se convirtió al cristianismo y fue gran mártir con otros de los que antes estaba cuidando. No dice la vida de los cuantos, con otros bastante mártires que pusieron heroicamente la cara por su fe. Otro ejemplo para nosotros. No nos dé pena poner la cara por nuestro Señor. Hablar de nuestro Señor. Hablar más del Señor. Escuchar más al Señor y a la Virgen. Y recordemos, cuidado con algunas publicaciones, termino con eso. Yo leí en una publicación de un sacerdote católico que dice que Jacob le robó el derecho a primogenitura a Esaú. No le robó, ya sabemos que lo que hizo fue que Esaú, que era el mayor de la familia, con derecho a primogenitura, es largo explicar los derechos de esa primogenitura. En todo caso, cambió su derecho de primogenitura por un almuerzo, un plato de lentejas, en lo que haya sido, por un almuerzo. Eso cambió. No robó ni de chanza, como han publicado a veces. Cambió.
Lo que pasa es que Jacob fue avispado y Esaú fue bien bobo, pero no robó Jacob el derecho, sino que lo cambió por un plato de almuerzo. Señor, aumenta nuestra fe. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos.